más cerca de Dios, más cerca de Dios, más cerca de Dios. Bienvenidos una vez más a su programa Más cerca de Dios. Y hoy tenemos la segunda parte de ese tema que iniciamos el programa pasado acerca del poder que hay en la oración. Y el tema lo he titulado Estremece la tierra con tu oración, segunda parte. Y vimos en el programa pasado cómo el poder sobrenatural de Dios tiene la particularidad de obrar sobrenaturalmente en aquellos que claman a Él y que van ante su presencia en busca de su favor. Ahora, pudimos ver unos aspectos muy importantes acerca de la oración. Pudimos ver que la oración debe hacerse con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. También pudimos ver que la oración de una persona justa tiene mucho poder y es eficaz. ¿Sabe? Eso es maravilloso saber que cuando entendemos el poder de la justicia, cuando entendemos que somos justos no por lo que hacemos, no por lo que de pronto hacemos o dejamos de hacer, sino porque Cristo nos justificó a través de su sangre derramada en la cruz y nos ha puesto en una buena posición delante de Dios, y ahora somos aceptos en el amado. Ahora somos agradable, olor fragante delante de nuestro Dios. Y ahora tenemos acceso a la presencia de Dios a través de esa sangre de Cristo. Por lo tanto, pudimos ver que el acusador envía dardos cuando vamos a orar para hacernos creer que no somos merecedores y que no debemos estar en ese lugar de oración buscando a un Dios que es tan santo y haciéndonos ver a nosotros como viles pecadores. Por eso pudimos escudriñar en la palabra que esta decía: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién condenará a los escogidos de Dios? Y sabes, no importa cuántos te señalen, cuántos te acusen, cuántos quieran condenarte, la palabra de Dios dice que has sido lavado por su sangre y que ahora eres un hombre y una mujer justa y justo. Y puedes decir con toda confianza: yo soy justo, yo he sido justificado en Cristo, yo tengo buena posición delante de Dios, porque Él me justificó al pagar un precio por mí en la cruz. También es eficaz la oración cuando entendemos que a pesar de nuestros defectos, de nuestras limitaciones, de nuestros errores y de todas aquellas incapacidades o limitaciones físicas, emocionales y espirituales, podemos acercarnos a Dios y orar con pasión, con vehemencia. Podemos orar con entusiasmo y pedirle a Dios conforme a la necesidad que estamos sugiriendo en ese momento. Y vea, cuando nosotros oramos con fe, creyendo de que Dios está allí, creyendo de que Dios me oye y que responderá a mi oración y que galardonará y premiará el tiempo que yo le dedico a Él, cuando puedo creer que soy justo, cuando puedo creer que Dios, a pesar de mis limitaciones, me oye, me escucha y acepta mi oración. Y también vimos que la oración debe hacerse con fervor, intensamente. Entonces, hoy vamos a ver otros aspectos importantes de la oración, tan importante como los tres primeros. Y vamos a ver algo que yo creo que es el secreto más escondido de la oración. Y vea, el secreto más grande que tiene el poder de orar es que a pesar de que Dios es todopoderoso, soberano, grande, sublime, hacedor de proezas y grandes maravillas, no puede hacer nada al menos que una persona se lo pida en oración. Y usted dirá: ¿de qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? Bueno, lo que yo te digo es precisamente que si tú no oras, Dios no hará nada a tu favor o por ti. Ese es el secreto más grande que tiene el poder de la oración. Dios solo se mueve a través de la oración.
Dios solo actúa cuando tú oras y pides que Él actúe. Dios solo se mueve cuando tú le dices, muévete, Señor, a mi favor. Cuando tú oras es cuando Dios obra. Y tú dirás, pero ¿cómo es posible de que Dios, siendo Dios todopoderoso, tiene que esperar que alguien le pida en oración para Él actuar? Bueno, ese es el proceder de Dios y ese es el regalo tan grande que Dios nos dio a los seres humanos. El hecho de que nosotros tengamos el privilegio de pedir algo y que Él nos lo conceda a través del poder de la oración. Ahora, cuando vemos la palabra en el libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Ahora, vamos a escudriñar un poquito este texto. Regálame unos minutos de tu tiempo y yo quiero hablarte acerca de lo que este texto significa. Ahora, dice la palabra, busqué entre ellos, es decir, Dios estaba buscando una persona que hiciese vallado y se pusiese en la brecha, es decir, una persona que se parara delante de Él a clamar a favor de una nación, porque había un juicio decretado sobre esa nación. Y me pregunto, ¿cuántos juicios decretados habrán contra nuestra familia, contra nuestros hijos, contra el pecado de nuestro hogar? Pero cuando hay alguien que se levanta a poner vallado delante de Dios y se para en la brecha y dice, Señor, yo vengo delante de ti a clamar en el nombre de Jesús para que tengas misericordia de mi hijo, para que no permitas que la muerte toque a mi hijo. Tal vez tu hijo es un sicario, tal vez tu hijo es un expendedor o vendedor o una persona que fabrica, consume o vende la droga. Tal vez es una persona que está en peligro de muerte a causa de su pecado, a causa de su vicio. Tal vez es alguien, es tu marido o tu familiar que está en pecado y tú sabes que el juicio de Dios puede llegar sobre ellos. Y mira, si tú te quedas con las manos cruzadas y simplemente no hablas con Dios y no levantas tu oración por tu hogar, por tu hijo, por tu esposo, por tu esposa, por aquellas cosas que sabes que el juicio de Dios puede venir sobre ella y que la mano de Dios puede venir con destrucción sobre esas cosas, sucederá tal cual Dios lo ha declarado. Ahora, mira que Él dice, si alguien pusiese vallado y se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra. Ahora, Dios dice, ponte a favor de tus hijos, ponte en la brecha a favor de tu hogar, de tu economía, de tu negocio, de tu salud, ponte a favor delante de Dios y empieza a clamar, a poner vallado, a clamar a Dios por su misericordia, por su bondad, y dile, Señor, no lo destruyas. Y dice el Señor, no lo hallé. Y vea, Dios anda buscando personas que oren y que pidan su misericordia, que clamen por su favor. Y si no hay nadie en tu hogar que clame por la misericordia de Dios, puedes ver la destrucción de tu hogar. Pero si hay alguien que se postra y se humilla delante de Dios, por eso dice la palabra, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y se apartaren de sus malos caminos, yo perdonaré su pecado y sanaré y restauraré su tierra. Él dice, yo me comprometo que si alguien me busca y si alguien clama delante de mí, yo voy a responder. Él dice, yo me comprometo a actuar. Cuando Dios dijo que destruiría a Sodoma y Gomorra, y Abraham tenía a su sobrino llamado Lot, a su esposa y a sus hijas en Sodoma y Gomorra. Él habitaba en esa tierra y Dios había dicho, voy a destruir esa nación, voy a destruir esos pueblos porque su pecado ha subido delante de Dios. Y vea, llega un momento en que las cosas malas que hacemos suben como un clamor delante de Dios y Dios dice,
destruiré esta tierra, pero dice, no puedo destruir esta tierra sin que hable acerca de esto con mi amigo Abraham. Y Dios habla con Abraham y le dice, voy a destruir a la tierra de Sodoma y Gomorra. Y empezó Abraham a pedirle a Dios y a levantar ese vallado y a ponerse en la brecha delante de Dios y a decirle, Señor, si tan solo encontraré 50 justos en Sodoma y Gomorra, ¿no la destruirías? Y Dios dijo, no la destruiré por causa de esos 50. Y Abraham le dijo, y si no hay 50, Señor, sino 30, no la destruiría a causa de los 30. Y Dios dijo, a causa de los 30 no la destruiré. Y nuevamente Abraham osadamente fue ante Dios y le dijo, Señor, y si no hay 30, sino 20. Dios dijo, a causa de los 20. Y sabe, yo pienso que Abraham empezó a sacar cuenta y decía, no pueden haber siquiera 20 justos. Y le dijo a Dios, Señor, y si tan solo hay 10, ¿no la destruirías? Dios dijo, si hay 10 justos en Sodoma y Gomorra, no la destruiré a causa de los 10. Es decir, Abraham se paró en la presencia de Dios a poner vallado, se paró en la brecha a poner vallado para que el juicio de Dios no alcanzara a Lot y a su familia, para que la mano de Dios no destruyera ese sobrino amado que era para Abraham. Mas sin embargo, dice la palabra que Dios no halló 10 justos en ese lugar, pero también se acordó de la oración de Abraham. También se acordó de que Abraham le pedía para que su sobrino fuese salvo, para que él tuviera misericordia de su sobrino y de su familia. Y fue allí donde Dios envió ángel a causa de la oración de Abraham, a causa de que Abraham se puso en la brecha e intercedió por su sobrino. Mandó ángeles a ese lugar para que sacaran a ese sobrino y no sufriera las consecuencias del pecado de toda esa nación. Y es allí donde vemos la misericordia de Dios en aquellos que clamamos delante de Él. Cuando tú vas ante Dios y le dices, Señor, mi hijo, mi esposo, mi hogar, mi economía, cuando tú vas delante de Dios y le dices, ten misericordia, ten compasión, muéstrame tu amor inagotable frente a esta situación que estamos viviendo. Dios se manifestará en tu vida, porque Dios, cuando tú clamas a Él, cuando tú pides e intercedes por alguien o por algo en esta tierra, desde los cielos Dios te responderá. Desde los cielos Dios obrará y actuará. Pero qué triste es que Dios tenga que ejecutar planes, tenga que ejecutar juicios en tu casa, en tus hijos, en tu familia, porque no te levantaste en la brecha a poner vallado a favor de tus hijos. Recuerda lo que hacía Job todos los días a favor de sus hijos. Él oraba por sus hijos y le decía, Señor, perdona el pecado de mis hijos. Tal vez te han ofendido, tal vez han hecho lo incorrecto delante de ti. Perdónalo, Señor. Job se tomaba el trabajo de cada día orar a favor de sus hijos delante de Dios y a pedir perdón por ellos y a decirle al Señor que si se habían equivocado, que si habían pecado, Él los perdonara y que su juicio no cayera sobre ellos. Job era consciente de que tenía que interceder, de que Dios se movía cuando había un poder de clamor, de intercesión, de oración. Y sabes, Dios está esperando que tú ores por esa necesidad. Dios está esperando que tú clames por ese hijo. Dios está esperando que tú ores por aquellas cosas que sabes que no pueden suceder, al menos que Dios intervenga sobrenaturalmente. Y tengo la certeza en mi corazón en este día de que Dios va a responder muchas oraciones en esta semana, que Dios va a responder muchas peticiones en esta semana, que el mover del Espíritu Santo va a fluir en medio de tu oración y vas a tener una intercesión realmente eficaz, poderosa, oportuna en la presencia de Dios a favor de tus seres queridos. Ahora, otra cosa importante y otro aspecto importante de la oración, como número 5, es que la oración debe ser persistente. Persistente. Ahora, Lucas 18:1 dice la palabra
que es la parábola de la viuda y el juez injusto. Y dice la Escritura en el versículo 1, también le refirió Jesús una parábola a sus discípulos sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ahora, Jesús quería enseñarle a sus discípulos a ser persistentes en la oración, es decir, a no abandonar la oración hasta que exista una respuesta de Dios para esa oración. Jesús quería de que sus discípulos fueran constantes, para que sus discípulos fueran persistentes, para que perseveraran, para que no se desanimaran si a la semana Dios no les responde, para que no sintieran desánimo si al mes aún esa oración no estaba respondida. Él dice, yo quiero que perseveren, yo quiero que oren cada día sin desmayar hasta que hayan respuesta a esa oración. Y hay algo que Dios le quiere decir en este día a personas específicas que están diciendo, ya no oraré más por eso, ya no pediré a Dios más por eso, he pedido por semanas y no he visto nada, he pedido por meses y no he visto nada. El Señor te dice, tienes que perseverar, tienes que persistir. No sueltes en estos momentos la oración que estás haciendo, no sueltes en este momento el clamor que estás derramando delante de la presencia de Dios, porque cuando Dios a través de su Hijo amado Jesucristo le enseñó a sus discípulos esa parábola, al final de esa parábola dice, y cuando el Señor venga, hallará este tipo de fe en la tierra, es decir, esa fe que persevera hasta ver respuesta, esa fe que persevera, esa oración que persevera hasta ver la respuesta de Dios. No puedes desmayar, no puedes permitir que el desánimo se apodere de ti en estos momentos. Dios te dice persevera, Dios te dice levántate, Dios te dice vamos, prosigue, avanza, no dejes de orar. No sueltes esa petición. No permitas que nada en esta tierra te haga desistir de lo que estás pidiendo. Antes bien, sigue creyendo, sigue confiando de que en el tiempo perfecto de Dios tu oración será respondida, que Dios te dará respuesta, que Dios se manifestará, que Dios se glorificará, pero no puedes dejar de perseverar. No puedes permitir o no puedes dejar que el desánimo opaque la oración en tu espíritu. Ahora, Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Ahora, aquí vemos el uso de los imperativos griegos presentes, como lo es pedir, buscar y llamar. Ahora, estos términos enfatizan que la oración debe ser persistente y constante. Significa que debemos pedir, buscar y llamar todos los días. Pedir, buscar y llamar todos los días, constantemente, persistentemente, sin desanimarnos, sin desmayar, sin tirar la toalla. Debemos creer que nuestra oración, cuando pedimos, cuando buscamos y cuando llamamos, tendrá respuesta eficaz de Dios en el tiempo oportuno. No puedes permitir que el enemigo te engañe al susurrarte al oído y decirte, ya deja de orar por eso, ya date por vencido. Has orado mucho y no has visto nada. Has orado mucho y no ha pasado nada. Has orado demasiado y todo sigue igual. Ahora todo va de mal en peor. Pero el Señor te dice, no escuches esa voz que viene de los infiernos a tu vida. Escucha su voz cuando Él te dice, persevera, persiste. No permitas que nada te detenga de orar. No permitas que nada te detenga de clamar delante de mí, porque yo te voy a responder. Por lo tanto, mis queridos amigos y hermanos, debemos perseverar. No tires la toalla en estos momentos, porque tu respuesta está de camino.
Tu respuesta viene pronto y el Señor te dice, no te voy a dejar en vergüenza. El Señor te dice, voy a responder tu oración, no quedarás defraudado, no quedarás avergonzado, no quedarás confundido, porque el Señor responderá a tu clamor. Ahora, también dice la palabra, ¿verdad? Como punto número 6, quiero decirte que la oración puede ser importuna. Ahora, Lucas 11:5 nos habla de una historia que Jesús le cuenta a sus discípulos. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a la medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido de viaje y no tengo que darle, que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. ¿No puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Ahora, aquí vemos al Señor diciéndole a sus discípulos, yo quiero que ustedes puedan importunar en mi presencia a cualquier hora del día y a cualquier hora de la noche. De pronto, cuando tú te presentas delante de un amigo y vas a su casa a altas horas de la noche, y pongamos que son las 2 de la mañana, y tú tal vez tienes una necesidad y vas a tocar la puerta de esa persona, y esa persona se incomoda y sabe, cuando escucha tu voz y escucha el sonido de la puerta, él dirá, Dios mío, qué imprudente es este vecino, qué imprudente es este amigo, cómo me va a despertar y va a despertar a mi familia. Pero el Señor dice, aunque no te lo dé de buena gana, Él se levantará y te dará todo lo que necesita, porque lo llamaste, lo despertaste, lo importunaste. Y dice, de igual manera es Dios. Y si Dios te llama a cualquier hora de la madrugada, levántate y clama delante de Él, porque si Dios te está llamando en las madrugadas, tipo 11 o 12, 1, 2, 3 de la madrugada, es porque Él quiere que tú lo importunes, es porque Él quiere que te levantes y ores y busques su rostro y clames a Dios con guerra espiritual a esa hora. Es tiempo de que te levantes a importunar a horas inapropiadas al Señor. Cuando todos duermen y tú estás orando, es una hora inapropiada para otros, pero es una hora apropiada para Dios. Tal vez cuando todos almuerzan y tú estás orando, para otros es una hora inapropiada, pero para Dios es una hora donde tú lo estás importunando, pero que anhela ser importunado, anhela ser buscado, anhela esa oración a horas donde otros no la hacen. Esa oración es poderosa. Cuando todos duermen y tú oras, esa oración es poderosa. Cuando todos están haciendo otros quehaceres y tú oras, esa oración es poderosa, porque es una oración de importunidad, porque es una oración que hace despertar el corazón de Dios a tu favor y mueve la mano de Dios a tu favor. Y por último, en este día quiero compartir contigo este texto, y es que Dios siempre responde, siempre. No hay oración que tú hagas que Dios no le dé respuesta. Jeremías 33:3 es un texto muy conocido por todos ustedes. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Significa que Dios siempre responde nuestras oraciones. Siempre responde. Ahora, cuando Dios responde nuestras oraciones, número 1, no siempre nos da como le pedimos o lo que le pedimos. No siempre Dios te va a dar lo que le estás pidiendo, pero responderá a tu oración de la forma en que Él cree que debes recibirlo y lo que Él cree que debes recibir. Número 2, el no de Dios también es una respuesta favorable para nosotros. ¿Sabías que cuando Dios dice no es porque en su omnipotencia y omnisciencia sabe que si te da lo que le estás pidiendo, tu futuro será un futuro miserable y desastroso?
¿Sabías que Dios, hay cosas que tú le pides y Él te dice no, absolutamente no, porque te ama? Porque no quiere que vivas una desgracia más adelante, porque no quieres que eso que estás pidiendo te aparte de Él o te lleve a un estado de destrucción espiritual o física. ¿Sabías que el no de Dios también es una respuesta que debes amar en tu alma? Porque debemos amar el no de Dios. Porque cuando Dios no nos da algo, es porque sabe que si nos lo da, nos hará daño. Y por eso prefiere negarlo para que podamos tener ese no como una respuesta favorable en nuestro espíritu. Y por eso es que cada día, cuando Dios te dice no como respuesta a una oración, tú debes levantar tus manos y decirle gracias, porque no sé de lo que me estás librando. Gracias porque no sé lo que pudo haber pasado si yo recibiese eso, pero en tu omnipresencia sabes lo que es mejor para mí. Tal vez tú orabas por un viaje de vacaciones y simplemente no se dieron las cosas y Dios te dijo no. Pero sabes, debes levantar tus manos y decirle, Señor, gracias porque no viajé, no sé de qué me estarás librando. Tal vez tú pedías por una relación o pedías por algo y Dios simplemente te cerró la puerta, te dijo no. Levanta tus manos y dale gracias a Dios, porque el no de Dios también es una buena respuesta para sus hijos. Dios, si tú le pides pan, no te dará una piedra, no te dará un escorpión, no te dará una serpiente. Dios nunca da cosas malas a sus hijos, pero a veces no sabemos pedir. A veces lo que estamos pidiendo creemos que es bueno, pero en realidad es malo para nosotros. No es favorable para nosotros. No será bueno en el futuro para nosotros. Y como Dios lo sabe, simplemente nos dice no porque nos ama. También debemos entender que Dios siempre responde en su tiempo y no precisamente cuando nosotros queremos que Él nos responda. Significa que los tiempos de Dios son perfectos y aunque Dios no te responda en estos momentos, ¿sabe? No significa que tú no hallarás respuesta a esa oración. En el tiempo propicio y oportuno, Dios te dará respuesta. Y para terminar, cada oración siempre será respondida. Él no olvida nada de lo que le solicitamos en oración. Él dice que en el cielo hay una copa llena con la oración de los santos. Y pienso que Dios tiene en su memoria cada oración que yo he hecho y en su tiempo Él responderá a cada una de ellas, ¿sabe? Y me acuerdo de la historia de Elizabeth, ¿verdad? Con su esposo, el cual él le clamaba a Dios por un hijo, ya que Elizabeth era estéril. Mas sin embargo, ya cuando eran viejos, tal vez esa oración la hizo a los 30, a los 20, a los 30 años. Pero ya cuando ellos tenían una edad aproximadamente de 80 y 90 años, fue cuando Dios le dijo, me acuerdo de tu oración y te daré un hijo. Y pienso, una oración que Dios recordó 30 y 40 años después de haber sido hecha. Me pregunto, ¿qué gracia es eso? Pero ese es el tiempo perfecto de Dios. Dios le dio un hijo a Elizabeth cuando ya era vieja, avanzada en edad, pero lo hizo para Él glorificarse y darnos a conocer a nosotros sus hijos, que Él nunca olvida las oraciones que le hacemos, pero que en su tiempo recibiremos respuesta. Padre, te doy gracias en esta hora y te pido, Señor, para que tú traigas un espíritu de oración, de fervor, de intercesión en la vida de tus hijos. Oro para que no se den por vencido, para que si tienen una petición delante de ti, ellos puedan seguir clamando hasta hallar respuesta a su necesidad, hasta hallar respuesta a su oración. Pido en el nombre de Jesús para que tú te glorifiques y obres sobrenaturalmente en la vida de cada uno de ellos. Te pido que cada oración sea respondida, con un sí o con un no sean respondidas, y que sus oraciones, Señor Padre, estén en tu presencia y nunca las olvides. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y ahí está el Señor obrando
en tu vida, respondiendo esas oraciones, respondiendo esa petición, respondiendo ese clamor que hiciste un día, esos ayunos que hiciste un día por tu situación económica, por puertas laborales. Tú dices, ya no tengo fuerzas para trabajar, pero el Señor te dice, este es tu tiempo para laborar y para trabajar, y se te abrirá una puerta grande y vas a laborar a pesar de tu edad, te dice el Señor. Y está también el Espíritu Santo obrando en una mujer cuyo vientre es estéril, pero el Señor dice, yo quito la esterilidad de tu vientre y pongo en ti la semilla. Y el Señor te regala un hijo, y de aquí a un año cargarás a tu hijo en tus brazos, porque el poder de Dios se mueve sobre ti y te da fertilidad en tu matriz. Y hay una persona que ha clamado mucho por su mamá, y su mamá tiene un problema mental, y el Señor te dice, aunque han pasado los años y te ha tocado lidiar con tu mamá y sufres cuando la ves con esas lagunas mentales, el Señor te dice, yo traigo sanidad sobre ella. A pesar que tiene una edad muy avanzada, el Señor trae sanidad sobre ella ahora mismo, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, yo bendigo cada persona y oro para que sus peticiones, y Dios te dice que durante esta semana muchas peticiones de ustedes van a recibir respuesta. Recíbelo en esta hora, van a recibir respuesta. Tus peticiones durante esta semana, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, y a ti sea la gloria, y a ti sea la honra, y a ti sea la alabanza, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Hay una persona que por mucho tiempo está pidiendo un vehículo, una moto para poder trabajar. El Señor la pone en tus manos durante esta semana. El Señor la pone en tus manos. Recíbela, porque es Dios quien hace la obra, no es el hombre, es el Señor quien hace la obra. Padre, te doy gracias, y la bendición tuya es sobre tu pueblo en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, y recuerda seguirnos en nuestras diferentes páginas y redes sociales, y espero en el nombre del Señor que esta palabra haya sido edificante para tu vida. Nos vemos en un próximo programa.